El sistema educativo en los últimos años ha tenido grandes cambios. Para algunos investigadores y especialistas han significado retrocesos y para otros avances significativos. Pero dentro de todos estos cambios y vaivenes en el sector educativo, la inserción laboral de los docentes ha jugado un papel determinante en temas como la asignación de plazas, los requisitos para ser un docente competente y sobre todo las opciones que tenemos como egresados de las escuelas normales. Recientemente se han propuesto que existan otros medios para ejercer, como lo es la investigación educativa. Si bien las opciones y propuestas están sobre la mesa, aún queda largo camino que recorrer para definir y regularizar el número de egresados con la cantidad de plazas existentes en el país, pues en muchos estados la demanda de solicitantes supera el número de plazas. Aunado a esto, los cambios en las últimas reformas nos dan prioridad como egresados de escuelas normales, pero ¿qué retos y desafíos tenemos como realidad los egresados de las escuelas normales? Un reto reciente para el sistema educativo mexicano es el aumento de la demanda de ingreso en las escuelas normales. Es un reto importante y un tema primordial para la nueva reforma, abrirnos más opciones para los múltiples egresados, con el objetivo de diversificar el perfil de egreso de los maestros y maestras, para lo cual se plantean nuevos panoramas en el ámbito de la investigación educativa. Sin embargo, los planes y programas y en general la estructura educativa no están hechos ni adecuados para la investigación, pero se pretende en un futuro sea otra opción para los muchos profesionistas que ingresan de las escuelas normales. ¿Qué retos y desafíos enfrentan los egresados de las normales para insertarse en el campo laboral? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, sobre todo una pregunta que se puede responder a la luz de la reforma que se hizo al artículo 3 constitucional, de donde se desprenden las leyes reglamentarias, particularmente la ley general para la carrera de las maestras y los maestros. En esa ley, en el artículo 35 y en el 40, se da prioridad a los egresados de las escuelas normales de la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio para poder ingresar al servicio educativo público. Pero tiene un enorme reto, y el reto es que la propia ley señala que se tiene que hacer una planeación entre la matrícula que va a ingresar a las escuelas normales y una perspectiva a 4 años después, el número de plazas o de espacios educativos para contratar a los maestros y maestras. Entonces eso es un reto grande porque hay una distribución en el país bastante desigual. Algunos estados, por ejemplo, Chiapas, tiene un déficit de 10,000 plazas, es decir, tiene 10,000 egresados de normales que no están trabajando, porque no tienen plazas, no tienen espacios de trabajo. Y otros estados del país, como la Ciudad de México, en algunas áreas, como por ejemplo en educación primaria, tiene muchísimas plazas y pocos egresados. Entonces lo que propone la ley es hacer una planeación no solo estado por estado, sino una planeación regional para poder dar la posibilidad a las maestras y maestros que recién egresan de las escuelas normales de tener una posibilidad de empleo, porque hoy día, de acuerdo a la ley, los egresados de las escuelas normales deberían tener prioridad para ingresar al Servicio Educativo Nacional. Ahora, yo particularmente creo que no solo es la única posibilidad que tienen los egresados de las normales, o no debería ser. Creo que hay otras posibilidades donde pueden insertarse en el mercado laboral desde distintas ópticas, no necesariamente en las instituciones de educación particulares, sino por ejemplo, en todo lo que significa desarrollo de material didáctico, todo este tema que tiene que ver con los procesos de innovación en el aula y eso sería importante que también fuera una posibilidad. Ahora, evidentemente hoy día es una posibilidad minúscula, es una posibilidad que no se ha explorado, pero yo creo que tendría tenía un buen futuro si se explorara.
Las competencias que definen el perfil de egreso de los docentes se agrupan en 5 grandes campos: las habilidades intelectuales específicas, el dominio y el propósito de los contenidos básicos de la educación, así como también las competencias didácticas, la identidad profesional y ética y la capacidad de percepción y de respuesta de condiciones a los alumnos y al entorno de la escuela. ¿Existe en el plan de estudio las materias o es adecuado para que se pueda desarrollar estas aptitudes? Yo creo que en el replanteamiento de los planes y programas de estudio, que tendrá que darse iniciando el año, por ahí de finales de febrero, principios de marzo, pues tendrá que tomarse en cuenta esta otra posibilidad. Sobre todo ya a la luz de la primera aproximación que se haga de cómo es que en agosto del 2018 va a regularse el ingreso a las escuelas normales dependiendo del número de plazas que existan en el país. Porque eso también genera tensión social. Muchos estudiantes quieren ser maestros y hay cada vez más empieza a aumentar la demanda de ingreso a las escuelas. Entonces hay que ir pensando en otras opciones, porque lo que parece que si no se regulara la matrícula va a ser muy difícil que todos los egresados de las escuelas normales tengan la posibilidad de ingresar al servicio público educativo. La inserción al campo laboral docente es incluir a los egresados dentro de las plazas, siendo esto también un proceso de incorporación a la actividad económica de cada individuo. De acuerdo a lo que mencionaba al principio, de que no era compatible el número de egresados con el número de plazas, ¿esto indica que no existe una planeación? No existía. O sea, a partir de hoy se empieza a planear. La entrega de plazas, pese a la ley de la reforma del 2013, seguía teniendo las tensiones de los acuerdos gremiales, de los acuerdos con los sindicatos. Entonces, en realidad, en este momento, exactamente cuántas plazas existen vacantes es un problema que se tiene que ir trabajando con los estados, que son absolutamente soberanos, y ellos pues, tienen una cantidad de plazas, digamos, que sin duda históricamente han utilizado para llegar a acuerdos gremiales con los sindicatos. Pero ya al fin de este año ya se ha convocado a reuniones de las diferentes áreas de la SEP para cumplir lo que la propia ley dice. O sea, ahora esta planeación es un cumplimiento de la ley. Y ver cómo vamos a estar, porque, por ejemplo, este año en Chiapas, lo que se hizo, como tienen un déficit de 10,000 plazas, pues cerraron la matrícula. Hubo escuelas que recibieron 15 alumnos, 15 estudiantes, dejaron fuera 50, 60. Entonces tuvieron una presión social importante y terminaron abriendo espacios en plazas. Pero porque tampoco explican. O sea, yo creo que lo que necesitamos es hacer muy transparente el tema, explicar con toda claridad cómo sería, y en todo caso la ley dice, es decir, no obliga al Estado mexicano a que los egresados tengan plazas, dice que se va a dar prioridad al ingreso al servicio, pero si alguien que quiere ser maestro o maestra tendría que saber cuáles son sus posibilidades de ingresar al servicio público educativo en ese estado, en esa región donde quiere estudiar. Los alumnos normalistas tienen una mayor prioridad en la inserción al campo laboral docente, puesto que tienen una preparación hacia la docencia, donde durante su formación se asiste a las escuelas de educación básica para realizar sus prácticas. Se realizan planeaciones para llevar a cabo una clase y se realiza el material didáctico que sea innovador y de gran aprovechamiento para el aprendizaje. ¿Cree usted o considera que es importante tener ciertos requisitos para tener un perfil idóneo para el ingreso a las escuelas normales? ¿Qué requisitos ahora tienen que tener para poder egresar y si son idóneos para estar frente al grupo?
Bueno, yo primero decirles que esa es una discusión nacional. Bueno, yo creo que es una discusión, un debate en el mundo de los requisitos de ingreso para ser docente. Sin embargo, la mayor parte de los artículos, de las recomendaciones de las organizaciones internacionales, no solamente del Banco Mundial, sino de organizaciones que se dedican al tema educativo, bueno, pues sí prevén que para tener mejores maestros y maestras se tienen que fortalecer o crear requisitos de ingreso para que los jóvenes tengan el perfil para entrar a las instituciones que forman docentes. Aquí en este país hay un reglamento de ingreso que es un reglamento federal, y en ese reglamento se aplica un examen que puede ser un examen que es el mismo examen que se aplica en algunas universidades, que es el examen del Ceneval, el Exani, pero también pueden ser exámenes, es muy claro el reglamento, pueden ser, bueno, la reforma al reglamento que se hizo en diciembre del 2018, es muy claro el reglamento en el sentido de que cada entidad puede aplicar un examen de ingreso con alguna institución educativa que decida. Es decir, no necesariamente se tiene que contratar al Ceneval. Pues para terminar con nuestra entrevista, ¿qué consejo les daría a aquellos que están por terminar la carrera y a aquellos que siguen en ella? Creo que es una de las labores más importantes, más estratégicas para la transformación de un país a largo plazo. El poder infinito que los maestros y maestras tienen en las aulas básicas. Yo digo que el día que se den cuenta las maestras y los maestros de ese poder infinito que tienen con niños y niñas que están formando para que tengan una visión distinta, para que piensen en un país diferente, ese poder infinito que tienen todos los días de lunes a viernes, ¿no? Que los primeros que creamos que es posible revertir, que es posible subvertir la realidad en la que veníamos pasando los últimos años, pues seamos nosotros y sean las maestras y los maestros. Creo que eso es lo que yo les diría, ¿no? Que sean, primero, que entiendan esa enorme responsabilidad que tienen. Y bueno, y la otra que sí es muy importante decirles también, pues que todo el tiempo estén atentos y que estén exigiéndole al Estado mexicano lo que tiene que darles, ¿no? Porque si el Estado mexicano carga en los hombros de las maestras y maestros tan enorme responsabilidad, eso tendría que reflejarse en otras acciones del Estado mexicano. Es un hecho que las políticas educativas en México deben estar encaminadas a la mejora de la condición laboral y profesional de los docentes. Las políticas en materia educativa deben ocupar un lugar preponderante en el Plan Nacional de Desarrollo. La inversión en los docentes es necesaria e imprescindible. Mejorar su condición es fundamental para recuperar la consideración y dignificación social del trabajo docente.